¿Y si te dijera que una de las figuras más extravagantes, incomprendidas y odiadas de la historia fue, al mismo tiempo, emperador, sacerdotisa, reina, monstruo y mártir? ¿Y si te contara que ese ser gobernó Roma no con espada ni leyes, sino con vestidos de seda, rituales paganos, y un descaro que hizo temblar al mismísimo Senado? Heliogábalo, un nombre que suena a blasfemia incluso siglos después, un adolescente que llegó al trono más poderoso del mundo asegurando ser la encarnación viviente de un dios solar. Un joven que exigía ser llamado emperatriz, que ofrecía sacrificios humanos, buscaba una operación para convertirse en mujer, y organizaba banquetes tan delirantes que hacían sonrojar a los dioses del Olimpo. Pero espera, ¿fue realmente un demente? ¿O fue Roma la que no supo tolerar su herejía, su rareza, su libertad absoluta? Hoy, en Historias de Magnus te contaré el ascenso y la brutal caída de este emperador que escandalizó al mundo antiguo con su identidad, su sexualidad y su religión. La historia de quien fue llamado monstruo, pero también podría haber sido un pionero incomprendido. Así que si quieres descubrir cómo un adolescente de Oriente convirtió al imperio más poderoso del mundo en una obra de teatro sagrado, suscríbete ahora mismo, porque esto apenas comienza. Y créeme, lo que estás a punto de escuchar no tiene comparación. Capítulo 1. El Dios en la Tierra. El ascenso de un adolescente sagrado. Imagina un templo cubierto de incienso, en lo alto de las colinas de Siria. Un altar bañado por la luz del amanecer. Y en el centro, un niño. No cualquier niño. Su piel aceitunada brillando con el oro del sol, los labios pintados, la túnica púrpura arrastrando por el mármol. A su alrededor, sacerdotes que lo llaman divino, que lo veneran, que lo obedecen. Ese niño era Heliogábalo. Nació en Emesa, una ciudad lejana a los lujos de Roma, pero donde se respiraba el misterio de los dioses orientales. Era el sumo sacerdote de El-Gabal, una deidad solar, salvaje, incomprensible para los romanos. Su linaje venía teñido de sangre imperial, pero también de manipulación política, porque tras su mística presencia, se escondía una familia con hambre de poder, su madre, Julia Soemia, ambiciosa, fría, capaz de convertir una religión local en una escalera hacia el trono del mundo, y su abuela Julia Maesa, tejía intrigas desde las sombras como una araña anciana. Ambas vieron en ese niño con rostro de diosa una oportunidad, convertir su santidad en autoridad. Pero, ¿cómo se pasa de sacerdote adolescente a emperador de Roma? Fácil. En tiempos desesperados, Roma se volvía crédula. El emperador Caracalla había sido asesinado. Su reemplazo, Macrino, era un usurpador sin sangre noble, sin legado, sin carisma. El imperio se tambaleaba. Y en ese vacío, Julia Maesa lanzó su apuesta. Declaró que Heliogábalo no solo era sagrado, también era el verdadero hijo de Caracalla. Mentira o no, bastó para encender la chispa. Con apenas 14 años, el joven fue proclamado emperador por las legiones del Este. Aún con la voz sin cambiar, con el rostro maquillado, con los senos apenas insinuados bajo el lino sagrado, marchó hacia Roma como un dios encarnado. El pueblo lo recibió con flores, el Senado con miedo, porque no era solo un nuevo emperador. Era algo más, algo que Roma jamás había visto, y quizás jamás estuvo lista para aceptar. Heliogábalo no quiso disimular. No cambió su vestimenta sagrada por una toga senatorial. No abandonó los ritos solares. Al contrario, impuso a El-Gabal como el dios supremo del imperio. Construyó un templo fastuoso en el Palatino. Obligó a los senadores a asistir a sacrificios de toros, y a veces, de humanos. Pero su excentricidad no se detenía ahí. Vestía como mujer. Exigía ser llamado Domina, no Dominus. No se sentaba en el trono, se reclinaba como una diosa oriental, rodeado de abanicos, perfumes y jóvenes efebos. A los cónsules los hacía arrodillarse, a los generales, bailar, y todo eso, con apenas 15 años. ¿Era locura? ¿Era un teatro para mantener el poder? ¿O era, simplemente él mismo? Roma empezó a murmurar. Lo llamaban el travesti sagrado, la vergüenza de los césares, el monstruo púrpura. Pero él no se inmutaba. Era El-Gabal, era sol, era emperatriz, si así lo deseaba. Y aquí es donde todo comienza a desbordarse. Porque el ascenso de Heliogábalo no fue solo una anomalía, fue una declaración de guerra contra todo lo que Roma representaba. Su religión, su moral,
su orden, su virilidad. Y como pronto verás, esa guerra se volvió personal, sangrienta, irreversible. Capítulo 2. Sacerdote, emperador y reina, el género como provocación imperial. No era una fase, no era una estrategia política, no era como algunos cronistas quisieron hacer creer, simple perversión. Lo que Heliogábalo hizo en Roma fue una revolución de identidad, una que desafió cada fibra del tejido imperial. Desde su llegada se negó a comportarse como emperador. Prefería el término emperatriz. En los registros más antiguos, incluso los que intentan denigrarlo, hay algo que se repite. Heliogábalo vivía, se vestía, actuaba y sentía como mujer, y exigía ser tratado como tal. ¿Y cómo reacciona una sociedad como Roma, con su culto al valor viril, ante un emperador que usa maquillaje, se depila, se pone vestidos y se hace llamar señora, con miedo, con burla, y con un odio cada vez más feroz? No es que Heliogábalo se travestiera para engañar, lo hacía para reinar. Había nacido con cuerpo masculino, pero su mente y deseo eran otros, y en lugar de ocultarlo lo convirtió en espectáculo. Salía en procesiones con pelucas doradas, labios pintados, y una corte de eunucos y bailarines. Asistía al Senado perfumado, y con escotes de seda. Ordenó que se le construyera una sala privada en el palacio, para recibir a sus amantes como esposa. Pero hay más, mucho más. Según los textos de Casio Dio, Heliogábalo ofreció grandes sumas de dinero a cualquier médico que pudiera hacerle lo imposible, crearle una vagina. Sí, hace más de 1800 años, un emperador romano buscaba una forma de someterse a una operación de reasignación de sexo. Ficción, exageración. Tal vez, pero incluso como rumor, la idea bastaba para estremecer a toda Roma. Y no era un juego. Heliogábalo se casó con al menos 5 hombres durante su corto reinado. A uno de ellos, Hierocles, un auriga rubio de origen esclavo, lo declaró su marido legítimo. Se sentaba en su regazo durante las audiencias, le ofrecía títulos y regalos, y luego en la intimidad, asumía el rol pasivo con devoción religiosa. Roma se indignaba, pero él respondía con más provocación. Organizó concursos entre los hombres mejor dotados del imperio. Invitaba a soldados a sus banquetes no por su rango, sino por su belleza. Se disfrazaba de prostituta y se instalaba en los burdeles del Aventino, desatando orgías bajo identidades falsas. Y no lo hacía en secreto, lo hacía con orgullo, porque para Heliogábalo, el género no era un límite, sino un arma, una forma de desestabilizar a sus enemigos, de demostrar que su poder era tan absoluto que podía burlar todas las normas y seguir siendo emperador. Pero eso tenía un precio. Cada escándalo sexual, cada burla a la virilidad romana, era una gota más en el vaso de la furia senatorial. Los cronistas lo insultaban, pero también lo temían, porque si Roma aceptaba a un emperador que vivía como mujer, ¿qué más estaba dispuesta a tolerar? Y si su provocación era más que simple locura, y si, en el fondo, era una forma brutal y temeraria de mostrarse, tal como era. Heliogábalo no escondía su identidad, la imponía, y esa imposición sería su gloria, y también su sentencia. Capítulo 3. Roma bajo el velo púrpura. Orgías, sangre y un culto solar. Roma, ciudad de mármol, leyes y legiones. Pronto dejó de reconocerse a sí misma, porque bajo el reinado de Heliogábalo, la ciudad eterna se convirtió en escenario de un experimento delirante, místico y profundamente escandaloso. Desde el trono púrpura, el emperador sacerdote impuso una nueva religión imperial, el culto a Elgabal, el dios solar de Emesa. Pero esto no era una incorporación sin fricción al panteón romano, era un reemplazo, una conquista, una humillación teológica. Se construyó un templo majestuoso en el monte Palatino, un santuario que no adoraba a Júpiter, ni a Marte, ni a ningún dios romano, solo a Elgabal. En su centro una piedra negra, sagrada, probablemente un meteorito, símbolo del poder divino. Y ante ella cada mañana, Heliogábalo realizaba rituales que horrorizaban a los patricios, sacrificios de toros, danzas extáticas, cantos en lenguas extranjeras, flagelaciones, y a veces, sacrificios humanos. No bastaba con cambiar la religión. Heliogábalo quería fusionar a todos los dioses del imperio bajo su nueva fe. Declaró que Elgabal debía casarse simbólicamente con Minerva, la diosa de la sabiduría. Una boda entre dioses.
celebrada con procesiones, incienso y ofrendas indecibles. Pero la fe venía con placer. Los días sagrados terminaban en noches desenfrenadas, banquetes que comenzaban con música y terminaban con gritos, risas, sudor y vino derramado. Los invitados eran elegidos por su belleza, no por su rango. Se llenaban los salones de bailarines, prostitutas, soldados, eunucos, y en el centro, él, el emperador, la emperatriz, la diosa coronada. Las fiestas eran un teatro de lo imposible, fuentes que en lugar de agua arrojaban vino especiado, tejados desde los que llovían pétalos de rosa, a veces tantos que algunos invitados se asfixiaban, salas donde cada esclavo tenía instrucciones de cumplir cualquier deseo, cualquiera. Pero más allá del erotismo, estaba el espectáculo. Heliogábalo no solo vivía el exceso, lo escenificaba. Mandó construir una sala giratoria, donde los comensales eran mareados lentamente mientras comían. Contrató actores para representar escenas de dioses copulando. Encerró animales salvajes en jaulas transparentes, para que rugieran mientras los senadores cenaban. Y lo más enfermizo, a veces, mezclaba la religión con la sangre. Los banquetes sagrados incluían ejecuciones rituales, esclavos que eran sacrificados ante la imagen de Helgabal, prisioneros que se enfrentaban a fieras por diversión del emperador. Todo entre perfumes, música y carcajadas. ¿Hasta dónde puede llegar el poder cuando ya no hay límites? Heliogábalo jugaba con Roma como un niño cruel juega con un insecto, y la ciudad, humillada y confundida, no sabía si adorarlo, temerlo o matarlo, porque el emperador no solo gobernaba, provocaba, y cada noche de placer se convertía en una nueva pesadilla para el orden romano. La pregunta empezaba a colarse en los pasillos del Senado: ¿cuánto más de esta locura se puede soportar antes de que todo colapse? Y la respuesta estaba cada vez más cerca. Capítulo 4. El odio del Senado y la furia del pueblo. El precio de escandalizar a un imperio. Roma es paciente. Roma tolera, pero Roma no olvida. Y Heliogábalo, en su desbordante arrogancia divina, olvidó que los senadores, los generales y hasta los propios dioses romanos tienen memoria. Y también límites. La furia comenzó en silencio. Murmullos en las casas patricias, insultos velados entre los historiadores, un gesto de desprecio en los foros, porque cada vez que el emperador se presentaba en público envuelto en gasas de colores, maquillado como una novia oriental, flanqueado por eunucos y acróbatas, era una bofetada a la tradición. Pero lo que más dolía era la humillación constante. El Senado se convirtió en un teatro obligado. Los discursos eran interrumpidos por risas o danzas improvisadas del emperador. Los debates serios eran reemplazados por concursos de belleza o adivinación. Y los cónsules que antes decidían sobre la guerra y la ley, ahora debían aplaudir cuando Heliogábalo mostraba su nuevo vestido. Pero aún había más veneno en la corte. Los nombramientos imperiales se volvieron absurdos. El emperador designó ministros basándose en su físico, no en su talento. Un cocinero fue hecho gobernador de una provincia, un acróbata, jefe de la guardia, un bailarín ciego, consejero del tesoro. Roma se volvió una comedia, y su guionista era un joven con corona y sombra de ojos. Y lo peor, la familia imperial empezaba a hartarse. Julia Maesa, la abuela que lo puso en el trono, comenzó a dudar. Julia Soemia, su madre, perdía poder frente a los amantes de su hijo. Y en las sombras, un nuevo candidato ganaba apoyo: Alejandro Severo, primo de Heliogábalo, discreto, educado, y sobre todo, normal. El ejército también giraba. Los soldados, hartos de las excentricidades del emperador, empezaban a murmurar traición, porque mientras ellos sufrían en las fronteras, su comandante máximo jugaba a ser Venus en palacio. Entonces llegó el colmo. Heliogábalo intentó declarar heredero a uno de sus amantes. No a su primo Alejandro, no a un noble, a un auriga, un simple conductor de carros. El Senado se negó, el ejército también. Y por primera vez, el emperador sintió miedo. Comenzó a desconfiar, a espiar, a ejecutar. La corte se tiñó de paranoia. Amigos de la infancia desaparecían de un día para otro. Generales eran arrestados por supuestas ofensas. Sacerdotes de Júpiter eran torturados. Todo bajo la excusa de conspiración contra Helgabal. Pero ya era tarde. El pueblo, que antes toleraba las rarezas a cambio de pan y espectáculos, empezó a protestar. Los vítores se convirtieron en abucheos,
las procesiones sagradas, en motines, y los muros del palacio, en prisión. Roma entera se volvió un campo de tensión, y en medio, Heliogábalo, todavía emperatriz, todavía maquillado, todavía creyéndose intocable, comenzó a comprender que los dioses pueden ser traicioneros, y que el mismo trono que te eleva, también puede devorarte. Porque cuando Roma se harta, no hay escapatoria, y lo que viene, será sangre. Capítulo 5. Muerte entre pétalos de rosa. El fin de la emperatriz impía Roma no cae con un estruendo. Primero tiembla, luego se agrieta, y finalmente se derrumba. El palacio imperial se había convertido en una fortaleza sitiada. Afuera, las legiones murmuraban traición. Dentro, el miedo flotaba como incienso rancio. Heliogábalo, que antaño se mostraba en público como una diosa solar, ahora apenas salía de sus aposentos. Su maquillaje seguía impecable, pero sus ojos estaban vacíos, hundidos, odiados. Sabía lo que venía. Lo olía en el aire. La crisis final llegó cuando el emperador, desesperado por conservar el poder, intentó eliminar a su primo Alejandro Severo. Pero los pretorianos, encargados de proteger al emperador, ya no respondían a su voz. Le juraron fidelidad a otro. Fue una traición limpia, silenciosa, sin gloria. Heliogábalo intentó resistir. Suplicó, lloró, prometió riquezas, títulos, sexo, lo que hiciera falta. Pero ya no era temido, ya no era sagrado. Era una carga. El día de su caída fue un espectáculo grotesco. No hubo juicio, no hubo discursos, solo un motín en los patios del palacio. Los soldados entraron a su sala privada, donde lo encontraron abrazado a su madre, temblando entre sedas y espejos rotos. Ambos fueron arrastrados. Primero los golpearon, luego los decapitaron. Sus cuerpos fueron exhibidos, desnudos, en el foro. Pero Roma no se conformó con eso. El cadáver de Heliogábalo fue arrastrado por las calles, entre gritos, piedras y risas, como si se tratara de un criminal cualquiera, como si nunca hubiese sido emperador. Lo arrojaron finalmente a las cloacas de la ciudad, como basura, y ahí terminó la emperatriz, entre aguas negras, fetidez y olvido. Pero el castigo no acabó con su muerte. El Senado decretó la damnatio memoria, la eliminación total de su existencia. Sus estatuas fueron destruidas, su nombre, borrado de los registros, sus templos, profanados, y su historia, reescrita como advertencia. Una advertencia de lo que pasa cuando el poder se convierte en transgresión, cuando el género se desafía, cuando lo sagrado se mezcla con lo obsceno. ¿Pero fue eso justo? Porque aunque su reinado fue caótico, Roma ha tenido emperadores más crueles, más violentos, más incompetentes, y sin embargo sus memorias permanecen. ¿Por qué entonces Heliogábalo fue borrado? ¿Fue su identidad lo imperdonable? ¿Su libertad lo intolerable? Preguntas sin respuesta, pero que nos dejan en vilo para el juicio final, porque la historia aún no ha terminado. Capítulo 6. Una víctima del tiempo o el primer transgénero de la historia. El juicio de la posteridad. Heliogábalo murió hace más de 1800 años, pero su figura nunca dejó de incomodar. Fue pintado como un loco, un pervertido, un monstruo degenerado. Los historiadores romanos, hombres rectos según sus propias reglas, escribieron sobre él con odio, con asco, con un deseo casi enfermizo de convertirlo en advertencia, y lo lograron. Por siglos, Heliogábalo fue sinónimo de depravación, un ejemplo de lo que sucede cuando un imperio se aleja de sus valores. Pero, ¿y si esa historia no fuera del todo cierta? Hoy desde la distancia del tiempo, con nuevas miradas y otras sensibilidades, algunos historiadores se atreven a preguntarlo, ¿y si Heliogábalo no fue un loco, sino una persona transgénero? Porque los hechos están ahí, no son leyendas, son registros. Heliogábalo vivió como mujer, exigió ser tratada como tal, quiso cambiar su cuerpo, casarse con hombres, vestir como emperatriz, no como emperador, y lo hizo no en secreto, sino como un acto político, sagrado, desafiante. Fue entonces una mártir, una víctima de una sociedad que no estaba lista para comprenderla. La respuesta no es simple. Sí, cometió excesos. Sí, abusó del poder. Sí, su reinado fue caótico. Pero, ¿no lo fueron también los de Calígula, Nerón, Cómodo? ¿Y por qué ellos siguen apareciendo en mármol y bronce, mientras a Heliogábalo se le negó hasta el recuerdo? La verdad es que su crimen no fue el sadismo, ni la tiranía.
Fue el género. Heliogábalo fue castigada por ser diferente, por no encajar, por rechazar el molde viril, severo, racional del poder romano, por atreverse a ser, públicamente, lo que muchas y muchos ocultaban, por vivir sin miedo, hasta que el miedo se volvió espada. Y en esa diferencia, tal vez radica su legado, porque hoy, cuando el mundo aún debate sobre identidad, sobre derechos, sobre visibilidad, el eco de esa emperatriz sagrada vuelve a sonar, no como símbolo de decadencia, sino como prueba de que incluso en los rincones más insospechados de la historia, siempre hubo quien se atrevió. ¿Y tú? ¿Crees que Heliogábalo fue un loco, un mártir o una visionaria? Déjamelo en los comentarios. Me interesa conocer tu opinión. Y si esta historia te dejó tan perplejo como a mí, suscríbete a Historias de Magnus, porque en este canal desenterramos lo que otros prefieren olvidar y lo convertimos en preguntas que valen la pena. Nos vemos en la próxima historia que nadie te contó, pero que no vas a poder borrar.